Padre, te bendecimos, te damos gracias por esta hora. Queremos abrirte a ti nuestro corazón, Señor. Amén. Danos de tu gracia para ser libre de toda distracción, de todo pensamiento, lejos, fuera de ti, Señor. Seas tú quien pase por nosotros y, Señor, suministre tu palabra, Señor. Amén. Yo te necesito, Señor, como todos nosotros, Señor. Habla en nuestros corazones, alúmbranos, Señor, trae luz, Señor. Te necesitamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, Padre amado. Gloria a ti. Amén. Amén. Vamos a continuar un poquito el mensaje que que yo había compartido el otro fin de semana. Sin duda, hermanos, que es indispensable que todo creyente, todos nosotros, tengamos revelación de lo que es Cristo por un lado y lo que es la Iglesia por el otro lado, porque es fundamental, hermanos. Esto es crucial para la vida del creyente, porque sin esto, hermanos, no podremos prosperar en el camino del Señor. No vamos a tener mucha trayectoria. Por eso, el otro día habíamos compartido el principio de Mateo 16, donde el Padre le revela a Pedro quién es Cristo, y Cristo le revela la Iglesia. Y también es necesario que nosotros tengamos esa revelación, porque a partir de ahí el Señor muestra que por un lado la piedra es Cristo Jesús, pero por otro lado también un cimiento estable para el creyente, algo sólido, que es una piedra, es la revelación que el creyente podamos tener de Cristo y de la Iglesia. Son cosas fundamentales, hermano, cosas fundamentales. Y en lo que vamos a compartir ahora, lo digo para que estemos, para ser ayudados también a comprender lo que vamos a compartir. Es importante lo que nosotros vemos, muy importante para el creyente, para nosotros. Entonces, dicho hecho, vamos a compartir Mateo 16. Vamos a leer lo que continúa, el versículo 21. Mateo 16, 21. Amén. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Hasta ahí nomás. Vamos a ir punto por punto. Nosotros, por lo que el Señor dice, Él sabía lo que le esperaba, ¿no? Y nosotros también debemos saber. El Señor vino con un objetivo, con una misión. Dios el Padre lo envió. Y Él vino para hacer la voluntad del Padre y llegar hasta el final de las consecuencias, ir a la cruz. Y ese era todo su objetivo, ir a la cruz. Y hermanos, nosotros también debemos de saber que como creyentes la Biblia nos enseña a que nosotros también debemos de tomar la cruz. Y nos espera en su caminar, en el caminar del cristiano, el morir a nuestro ser natural, el perder la vida del alma, el negar nuestro ego, como se dice, comenta acá también, la Biblia dice, ¿no? Entonces, tenemos que tener esta visión por delante, hermanos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Igual que el del Señor, morir con Cristo. Morir con Cristo. Si esto no hay en el corazón del creyente, entonces no vamos a prosperar, no vamos a llegar muy lejos. Y si llegaremos, tal vez, si continuamos, mejor dicho, tal vez no tengamos mucho progreso, porque habrá mucha protesta en nuestro corazón. Fíjense lo que dice este versículo.
Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario poder pasar por todos estos procesos que el Señor tenía preparado para él, hasta llegar a la muerte, y muerte de cruz. En otras palabras, era necesario semejante humillación, era necesario semejante muerte, por supuesto, injusta en un sentido, porque no tenía pecado, ¿no? Y entonces, hermanos, esto es lo que nosotros debemos considerar también. Pensamos, hermanos, que solo era necesario para él que muera. Debemos de saber y debemos de tener entendimiento de que también para nosotros es necesario que nosotros también vayamos a morir con Cristo. Si esto no ocurre en el creyente, no hay edificación, primero no hay crecimiento en lo personal. Sí, podemos reunirnos, podemos conocer la Biblia, cantar himnos, etc. Pero Dios no puede hacer nada en nuestro corazón, porque no somos uno con el objetivo con que el Señor nos llamó a la iglesia. Hay un objetivo en cada uno de nosotros, morir con Cristo, hermano. Y esto debe ser algo conocido por nosotros, entendido por nosotros, que es necesario. Y por eso Dios tenía preparado un cierto proceso para que el Señor alcanzase ese objetivo final. ¿Cuál era? Dice, ir a Jerusalén y padecer mucho, no un poco, mucho. Pero era necesario. No era suficiente con ir a morir solamente. Y nosotros sabemos que Él fue juzgado, fue avergonzado en el sentido de que fue expuesto injustamente, ¿no? Fue colgado en una cruz por su gran humillación. Le pusieron una corona de espina, lo disfrazaron, se burlaron de él, le escupieron, lo golpearon. Todo eso era necesario. No era mucho. Y encima de eso, morir en la cruz. Por eso, nosotros también debemos de saber todas estas cosas, hermano. Muchas veces nosotros no queremos pasar por humillación. No queremos que nos traten con injusticia. Porque nosotros pensamos que no merecemos que nos traten así los hermanos, ¿no? Los hermanos, y también en el mundo, pero básicamente los hermanos. Del mundo no vamos a huir. Tal vez, si tenemos conflicto con alguno por ahí, bueno, no sé, no lo veremos más, es algo de pasada, ¿no? O llegado el caso, bueno, tendríamos que ver cómo solucionarlo. Pero entre medio de los hermanos, es necesario, hermanos, que padezcamos mucho, porque este ego es muy duro. Así como cantamos, todas estas canciones hablan del objetivo que el Señor tiene para con nosotros, hermanos. Y en la alabanza es preciosa, hermanos, pero también debemos ir formando ese pensamiento tan necesario que prepare nuestro corazón para estar dispuesto a lo que el Señor tiene preparado para mí y para cada uno de nosotros. Nadie nos podemos librar de que estando entre los hermanos vamos a sufrir aflicciones, hermanos. Vamos a ser menospreciados. Vamos a ser no tenidos en cuenta. Vamos a ser tratados con injusticia. Vamos a ser ofendidos. Pero también, hermanos, no crea que somos tan víctimas que yo sufro mucho. Soy muy sufrido en medio de los hermanos y yo no hago sufrir a nadie. Todos tenemos que tener ese entendimiento, hermano, que de alguna u otra manera yo sufro y también hago sufrir a los hermanos. Pero no por eso, hermanos, tenemos que dejar de correr, dejar de estar juntos. Si tenemos este entendimiento, hermanos, vamos a ser como el Señor. Hermanos, el Señor nos dijo, Señor, líbrame, oh Señor, líbrame de las injusticias
Señor, mira cómo me tratan. Mira, Señor, guárdame porque hay muchos acá que me están amenazando y me quieren matar. ¿Cómo oró el Señor? Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero. Entonces, el asunto es, hermano, que cada uno de nosotros podamos, en la gracia del Señor, en su presencia, ir preparando nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que a la hora que tengamos que ser ofendidos, avergonzados, o tratar de pasar por cierto, o pasar, mejor dicho, por cierta aflicción, hayamos orado delante del Señor y estemos preparados para recibir toda humillación, todo menosprecio, toda ofensa. Esto es necesario, hermano, porque si no, hermanos, vienen los conflictos. ¿Saben por qué muchos hermanos se quedan en la mitad del camino? Por no tener esta visión tan clara. Nunca se ha entendido que es necesario padecer mucho entre los hermanos. No se ha entendido esto. Cuando han padecido, muchos se fueron. Y lo lamentamos, hermanos, porque fueron comprados con alto precio, igual que todos nosotros. Todos deberíamos estar aquí, firmes, pagando el precio y siendo preparados por el Señor para poder entender, Señor, es necesario. Hermanos, ahora, ¿creemos nosotros que nuestro ego tiene que ir a la cruz? ¿Creemos nosotros que es necesario que nuestro ego muera? Esto tiene que ser algo que esté claro en nuestro corazón. Y esta es nuestra primera oración, es nuestra primera necesidad, hermano. Miren, podemos no tener trabajo, podemos estar enfermos, hasta a punto de morir. Pero antes de esa oración, antes de orar por nuestra sanidad, deberíamos orar: Señor, prepara mi corazón, Señor, para que sea hecha tu voluntad en mí y pueda yo menguar para que tú crezcas en mi vida, de tal manera que si tengo que partir, Señor, pude haber cumplido con tu objetivo por el cual tú me llamaste. ¿Se entiende, hermano? Seguimos. Entonces dice el 22, Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo. Perdón, tengo compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y nosotros podemos ver que Pedro se olvidó de una cosa, que el Señor le había dicho que él iba a resucitar. Y hacía unos pocos versículos antes, un momento antes, el Señor el Padre le había revelado al Hijo y el Hijo le reveló la Iglesia, ¿no? Y él podía estar en una esfera espiritual, pero de pronto, muy confiado, se atrevió a corregirlo al Señor, ¿no? Porque él hablaba de esta manera. Dice: Señor, ten compasión de ti mismo. En ninguna manera esto te acontezca. ¿Por qué decía eso, hermanos? Porque sin duda, en Pedro también había este sentir. Igual que en nosotros, hermanos. Nosotros nos amamos mucho, ¿no? Y nos adulamos mucho, ¿no? Hay una palabra que vos dijiste ayer, no me acuerdo, que nos... nos estimamos mucho, ¿no? Que no quisiéramos pasar por ninguna acontecimiento de ser avergonzado, de tener que sufrir, ¿no? Esto es parte de nuestro ser natural. Y cuando Pedro estaba hablando, no tenía nada que ver con la revelación, o sea, no tenía nada que ver con lo espiritual que estuvo en esa esfera en que el Señor le reveló las dos cosas, Cristo y la Iglesia, ¿no? Él estaba siendo un hombre natural. Por eso el Señor le dice, el versículo 23, disculpen. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Entonces, es muy importante aquí que nosotros podemos tener mucha revelación, o buena revelación, o revelación. Pero el asunto es cómo seguimos mirando. Porque Pedro tuvo revelación, pero siguió mirando con ojos naturales al Señor. Dijo, de ninguna manera esto te acontezca, ¿no? Y eso es un conflicto que se genera cuando uno quita los ojos del Señor para ponerlos en las cosas naturales, en las cosas de esta tierra. Y por eso, hermanos, creo que cuando el Señor nos trata a algún hermano, sin duda que está tratando con su corazón. Y el objetivo no es que se quede sin trabajo, por ejemplo, o yo me quede sin trabajo, o yo pierda la salud, por decir algo, ¿no? Por poner un ejemplo. El objetivo es que en ese conflicto, o que yo tenga un conflicto con el hermano Ricardo, el objetivo de ese conflicto no es que yo gane o él gane, o yo pierda, o lo que sea, él pierda y yo gane en la discusión. El asunto es que esa situación es permitida por el Señor, para que tanto él como yo volvamos al Señor y pueda decir, Señor, trabájate en mí, trabájate en mí. Y de esta manera, hermanos, podemos glorificar el nombre del Señor. Y de todo tenemos provecho, porque no nos olvidemos, hermanos, lo que habla Romanos 8, 29, 28, 29, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Y puede ser, algunos, me quedo sin trabajo, ¿es para bien? ¿Me agarro una enfermedad, es para bien? Sí, hermano. Si yo amo al Señor, no es el objetivo final, todavía no se terminó. Dios está poniendo su mano sobre mi vida, ha llegado el caso, para seguir transformando, para tratarme este ego, para llevarme a la cruz, para que me haga dependiente del Señor y pueda vivir humillado, dando todo lugar a la voluntad del Señor. Señor, acá estoy. Sigue haciendo tu obra en mí. Por eso nuestras oraciones, cuando pasa alguna situación, Señor, glorifícate en el hermano. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Abelino está enfermo, perdió trabajo. Señor, suple un trabajo. Y a veces, hasta a veces, nosotros somos el bombero que vamos a salvar al hermano cuando el Señor lo puso en un escenario para que él sea transformado. Pero nosotros interrumpimos la obra del Señor. ¿Se entiende, no? Por eso tenemos que mediar. ¿Se acuerdan cuando Lázaro estaba enfermo y se enteró el Señor? No fue enseguida. Esperó 4 días. Esperó a que se muriera. Y yo, Señor, pero ¿cómo? Y el Señor dice, si crees verás la gloria de Dios. Entonces nosotros iríamos corriendo a verlo, pobrecito, ¿qué le pasó? Y buscaríamos un médico urgente o lo llevaríamos a un hospital, a Lázaro. Pero el Señor quería que se muriera. ¿O no, hermanos? Conforme a lo que dice la Escritura, ¿el Señor no sabía que se iba a morir? Se iba a morir. Si Él no iba antes, se iba a morir. Y se murió. Después el Señor mostró la gloria. Entonces siempre hay un principio. Cuando el Señor trata con nuestra vida, hermanos, trata con nuestro yo, para que el Señor se glorifique y este hombre viejo pueda morir. Por eso, ¿cómo miramos? Es importante, hermano, no miremos con ojos naturales. Y nuestra primera oración, hermano, nosotros conocemos al hermano Rafael y hemos tenido comunión con él. A veces uno ora y ora y ora, oramos por los hermanos, y cuando cae en una situación apremiante, el hermano, quien sea, no estoy hablando específicamente, digo, Señor, para mí, yo siempre entendí, Señor, estás respondiendo la oración. Estás respondiendo, hemos orado tantos años, Señor, continúa. No quites tu mano del hermano hasta que termine tu obra. Hermanos, miremos, hermano. Esto es el obrar del Señor. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Por eso es importante cómo miramos, hermano. Y claro que anhelamos, hermano,
que la iglesia no sea llena de hermanos naturales, carnales, que cualquier conflicto nos peleamos y nos enojamos y nos vamos a nuestra casa y se terminó. Y el llamado del Señor no era que yo tenía que morir, y cuando voy a morir por un acontecimiento que el Señor, yo corto todo el trabajo y me separo y termino con todo, ¿no? Estoy hablando en forma general, hermano. Yo hablo para todos, porque esa misma naturaleza la tenemos todos, la misma que tuvo Pedro, hermano. Pero por eso, gracias al Señor por su palabra, hermano. Necesitamos luz y entendimiento, hermano, para saber que Dios nos llamó a nosotros con un objetivo final, hermanos. No podemos ir a la presencia del Señor crudos, duros, hecho un cascote, sin ser tratados por el Señor. ¿Cómo llegaremos? Y seremos avergonzados cuando estemos en la presencia del Señor, llegado el caso. Y cuánta gloria trae el Señor cuando el Señor puede, cuando uno le permite al Señor, siga sobrando. Señor, siga sobrando. Entonces, yo digo a veces, cuando el Señor nos pone en un aprieto, consideremos esto, hermano. Señor, tú me pusiste aquí, quiero ver tu gloria al final del camino. Quiero ver tu gloria, Señor. No quites tu mano de mí, yo quiero ver tu gloria. Como el Señor lo hizo. El Señor, si no iba a la cruz, se perdía la mayor bendición que le puede tocar a un hermano. Dice en Filipenses 2 que el Señor lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esto es gloria. Gloria en la muerte del Señor Jesús. No solo lo resucitó, hermano. Entonces, eso es lo que anhelamos, hermano. Tenemos que mirar eso. Yo anhelo eso, hermano. Cansado estoy de mí mismo, hermano. Yo caigo con este viejo hombre, hermano, que es un problema. Es un problema para mí, no solamente para ustedes, sino también para mí. Por eso es que necesitamos orar, Señor, por favor, transforma mi corazón. Transfórmalo. Amén. Entonces, hermano, ¿cómo miremos las cosas de Dios? No nos reunamos teniendo compasión de nosotros mismos. No tengamos compasión. Ni Pablo se cuidaba por él mismo. Así mismo el Señor. Dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y este versículo tiene una llave, hermanos. Todos nosotros sabemos de negarnos a nosotros mismos, de tomar la cruz y seguirnos. Pero esto solo en sí, hermanos, es budismo. Es la mejora del hombre natural. Yo quisiera ser perfecto, la perfección del hombre. Pero hay el primer párrafo es lo esencial para esto. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Y entonces este es el punto que encierra todo estos versículos que estábamos compartiendo hasta aquí. Si alguno quiere venir en pos del Señor. Si alguno quiere venir en pos de mí, entonces, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame, o viceversa, y sígame. Y este es el cuestionamiento que muchas veces nosotros, o el resultado de nuestras reacciones. Nuestras reacciones muchas veces son como respuesta a que nosotros no seguimos al Señor. Nosotros nos reunimos, pero tengan cuidado de mí. No me vayan a lastimar. No me vayan a lastimar. Tengan cuidado. Hermanos, tampoco estamos diciendo: hermano, acá estoy, tíreme piedra. Tampoco estamos diciendo eso, ¿verdad? No estamos diciendo eso. Pero sí que entre los hermanos hay roce, hay malos entendidos, hay palabras más dichas, hay comentarios que están de más, ¿no? Y situaciones, ¿no? Etcétera, ¿no? Que nosotros ya sabemos, ¿no?
Pero es el punto, hermanos. Si alguno, y esto es crucial en nuestro corazón, hermano. ¿Dónde miramos? Cantábamos recién, mira a Él. No mires más atrás. No nos miremos a nosotros mismos. Mira solo a Él. Es la única forma de seguir adelante. También Hebreos nos habla esto, Hebreos 12. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Si nosotros miramos otras cosas, hermano, y no es nuestro objetivo el Señor Jesús, entonces, en el primer acto en que los hermanos me fallan, yo voy a dejar. O va a bajar mi ardor y mi búsqueda por el Señor. Entonces, hermano, si alguno quiere venir en pos de mí, esto es central. Y estos pasajes, hermano, que nosotros tenemos, hoy es un mensaje, y el sábado que viene va a haber otro mensaje. Pero no lo dejemos pasar, hermano. Tomen apunte, nosotros ponemos los versículos para que lo tengan en cuenta, grabamos también para que si algún hermano no vino, lo pueda escuchar. Y no lo digo porque estoy hablando yo, porque el mensaje que se compartió el otro fin de semana está ligado también a esto, hermano, y todo está ligado. Ayer compartía con un hermano y me decía, hablando de la unidad de la iglesia, dice, mi anhelo es que caminemos juntos entre todos los hermanos, juntos. Dice, porque de esa manera el Señor va a bendecir. Pero esto es un ítem, hermano. Porque también compartíamos anoche allí en la casa de nuestra hermana Gladys, que también habla en Segunda Crónica, que si el pueblo no se humilla, no se convierte, y no me acuerdo cuál es el otro punto, y si orare, y si no orare, Dios no hace la obra. No es solo un ítem, ¿no? Somos uno ahora todos los hermanos. Sí, hermanos, mucho tiempo fuimos uno, pero no éramos convertidos, no estábamos humillados y había poca oración, y así terminamos. Orar y me buscar, exacto, gracias. Todas estas cosas son indispensables, hermano. Yo creo que estos versículos para el creyente es crucial, hermano. ¿Qué venimos a ver? ¿A quién venimos a oír? ¿A quién venimos a buscar, hermano? ¿Qué venimos a buscar? ¿Qué miramos? ¿No? Solo al Señor. Solo al Señor. Esto hace que nos extendamos hasta el final y que el Señor tenga camino en nosotros, ¿no? Amén. Entonces, hermanos, venimos en pos del Señor para que el Señor nos lleve por su gracia y su misericordia a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz y a llevar su propósito y su voluntad en nuestro corazón hasta el final, y que Él termine lo que empezó, como cantábamos, ¿no? Entonces, hermanos, si alguno no viene en pos del Señor, poco le va a importar de la iglesia. Y también, a falta de escasez de la luz del Señor, las dos cosas acontecen. Necesitamos tener revelación en cuanto a quién es la persona del Señor y de lo que es la iglesia. Que sin la iglesia, hermanos, yo no soy tratado. Yo no soy tratado. No soy tratado, hermano. Solamente en la iglesia puedo ser transformado, porque esa es su voluntad. Dios me puso entre muchos otros hermanos que son como yo. Falta de madurez y falta de transformación. Bueno, aquí estamos todos juntos, ¿no? Esto es un hospital, hermano, donde estamos llenos de enfermos. Algunos se van curando, etcétera, ¿no? Pero estamos todos juntos, hermano, para ser sanados por el Señor. Miren, entonces, sin la revelación, hermanos, carecemos de poder seguir el camino del Señor. Miremos en 2 Corintios 5, 16. De manera, el 5:16, no es 2 Corintios, de manera que
nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Cuando nosotros nos tratan en medio de los hermanos, nosotros miramos y vemos a algún hermano carnal a lo mejor, algún hermano que, dijo algo que no era apropiado, o tuvo alguna actitud que no era muy apropiada, pero no crea que al Señor se le escapó. Y nosotros muy prontamente podremos juzgar, sí, ese hermano está muy carnal, es muy natural, ¿no? Por eso, hermanos, no nos conocemos según la carne, no nos miremos según la carne, porque nuestra mirada, si nosotros miramos a los hermanos según la carne, vamos a tener un conflicto. Y si nosotros miramos a los hermanos como alguien que yo necesito, entonces voy a decir, esto necesito del hermano. Un maltrato. Si no, enseguida levanto un conflicto y me voy a empezar a quejar. Señor, estoy sufriendo mucho con los hermanos. Vuelvo al punto de, Señor, ¿por qué me haces sufrir? Señor, mira lo que estoy padeciendo en la iglesia por los hermanos. Y vuelvo a insistir en esto, el Señor no oró de esta manera. Es necesario. Por eso, hermano, todo esto es, ¿cómo puedo decir? Un texto, una palabra va ligada a la otra y todo tiene que ver con todo, ¿no? Para que podamos, en general, poder tener una comprensión de lo que es la voluntad del Señor trabajándose en nosotros, en la iglesia, y que nosotros podamos tener provecho de todas las cosas. Así que bendito sea el nombre del Señor, que podamos vernos como hijos del Señor y saber que el Señor me está tratando. Ustedes saben, hermanos, que hay una historia que más o menos siempre yo conté más de una vez, y por ahí otro hermano también. El hermano Guachmaní tenía un problema cuando cooperaba con otro hermano que era mayor, y lo trataba mucho, y se enojaba el hermano Guachmaní. Al fin de tantos años, él dijo que ese hermano fue el hermano que el Señor usó para que él pueda ser transformado y conociese más lo que es el cuerpo de Cristo y tuviese entendimiento para soportar. Es muy fácil desligarse, muy fácil. Tuve problemas con él, listo, ya está, otra cosa, ¿no? El Señor nos libre, pero no hacemos así con el trabajo. No hacemos así cuando tenemos que viajar a un lugar, no importa lo que transpiremos y cómo viajemos, allá vamos. El Señor nos libre y nos dé esa visión tan clara, que nos lleve a poder trascender todas estas cosas naturales. Vamos a Lucas 24, para que miremos, para que veamos que los discípulos no le alcanzaban a conocer al Señor con sus ojos naturales. Lucas 24. (15-16). Esto es estos dos que iban camino a Emaús. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Aquí el Señor ya había resucitado, estaba glorificado. No era el mismo que antes. Y ellos físicamente tenían probablemente la misma apariencia, pero ellos no lo conocían. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados. Y esto es la diferencia, hermanos. Está bien, esto es algo que el Señor pone y está escrito para nosotros, hermanos. Si nosotros no tuviésemos esto y otros pasajes, no entenderíamos
muy bien de lo que estaba hablando el Señor tal vez en Mateo 16 y en otros pasajes. Pablo. Pero aquí muestra, hermano, que es necesario que nosotros no tengamos un velo, que no haya un velo entre el Señor y nosotros. Señor, yo te quiero conocer, revélate, revélame tu persona, ¿no? Y esto tiene que ver con la búsqueda del creyente para el Señor, ¿no? Por eso, hermano, nuestra vida a veces es una rutina, que oramos: Señor, bendíceme, que me vaya bien en el trabajo, que no le pase nada a mi familia, que no me roben ni me asalten en la calle, que pueda llegar bien a destino, etcétera, ¿no? Pero, y hermanos, hay otras cosas que son más necesarias. Hablando de la oración: Señor, revélate a mí. Yo no quiero vivir con un velo. Que viva como ese hombre rico y necio que vivió amontonando riquezas y fue un pobre para con Dios, y que a la hora que iba a su presencia estaba tirando un granero para hacerlo más grande y no tuvo en cuenta a Dios. Y podría él decir: Dios me ha bendecido. Eso era la bendición, hermano. No es un engaño, hermano. Entonces, hermanos, si nosotros no conocemos a Cristo, seremos pobres cristianos toda la vida, hermano. Aunque tengamos riquezas, pero en Cristo Jesús seremos pobres. Por eso es importante, Señor, quita el velo. Quita el velo. Por eso yo me ligo mucho a esto y mucho más, ¿no? Nuestras oraciones, mucho más, ¿no? Que compartíamos el otro día, ¿no? Con ruegos y súplicas. Con ruegos y súplicas, Señor Jesús. Los versículos 30 y 31 dicen: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Si el Señor nos revela, hermano, nosotros conocemos a un Cristo, como todo el mundo. Sí, parece que era uno de los profetas. No, fue un buen maestro. No, es alguien que me salvó. Señor Jesús, yo pregunto, hermano. El otro día compartíamos en la casa de Alejandro y Adriana, la mujer pecadora, que se humilló a los pies del Señor y le enjugó los pies y se los besó. Los pies, hermano, los pies sucios del Señor, porque tenían polvo, no digo porque otra cosa, físico, sus pies físicos. Sin embargo, los besó. Esa mujer tenía una luz en cuanto a la persona del Señor, que no lo tenían tal vez incluso sus discípulos. Nadie hizo eso con el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, que podamos estar a sus pies, hermano. Que ese sea nuestra presentarnos delante del Señor. Vamos a Juan, otro pasaje que revela, que muestra que si el Señor no abre los ojos, no le podemos conocer, hermanos. Señor Jesús, y que nuestro camino como creyente está mal encarado. 20:14 dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Esto era María, ¿no? Vamos a leer del 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo le llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y allí entonces el Señor vuelve a pasar algo parecido a estos dos que iban en Emaús. El Señor se reveló. Si el Señor, y tal vez podemos juzgar un poquito que tal vez estos dos que iban en Emaús eran extranjeros y no estuvieron tan cerca del Señor, pero acá sabemos
que esta mujer, María, estuvo cerca del Señor. No era que no le conocía, pero con sus ojos naturales ya no lo conocía más al Señor. No, imposible, con los ojos naturales no podemos conocer al Señor. Hermanos, no es suficiente leer la Biblia. Bueno es leer la Biblia, es necesario la palabra del Señor, pero busquemos que el Señor, poder hallar tal gracia delante del Señor, que nuestros ojos sean abiertos, que no haya un velo entre nosotros y su palabra, que cuando vayamos a ella podamos tener revelación y encontrarnos con la persona del Señor. Bendito sea el Señor. Y el capítulo 21, verso 7. También aquí los discípulos se habían ido a pescar después que el Señor resucitó. Dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús, vamos al versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Esto Juan lo dijo no porque lo había visto y lo reconoció al Señor y lo oyó su voz y lo reconoció, sino porque sabía que el único que puede hacer ese milagro, porque estuvieron pescando toda la noche y ni una mojarrita pudieron pescar, ¿no? Sabía que eso lo hacía el Señor, ¿no? Y entonces dijo esto. Pero si nosotros seguimos leyendo, dice al 9, y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra de grandes peces, 153, y aún así siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Aquí había una diferencia, porque ellos por un lado le conocieron, sabían, sus ojos naturales no lo podían distinguir, pero en el Espíritu se dieron cuenta que era el Señor. Espiritualmente se dieron cuenta que era el Señor. Por eso la Biblia lo aclara. Miren, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Sabían, pero era algo medio contradictorio, ¿no? Saben que es el Señor, pero no lo percibían con sus ojos, sino lo percibían con su espíritu, ¿no? Y esto es muy valioso porque era un ejercicio que el Señor, a partir de ahí, les quería demostrar que ellos necesitaban andar ahora, no más por vista, sino en el Espíritu, como habíamos compartido también otros pasajes atrás, ¿no? En otras semanas anteriores, ¿no? Necesitamos andar en el Espíritu. Y gracias al Señor por su palabra. Vamos a mirar entonces lo que Pablo habla acerca de la necesidad del Espíritu que los creyentes nosotros tenemos, de tener luz y discernimiento en el Espíritu, conocimiento. Vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versos 9 y 10, o un poquito más adelante. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio,
ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y así es. Si no es por el Espíritu del Señor, nosotros no conocemos nada, hermano. Y solamente con el intelecto no alcanza, hermano. Sino necesitamos poder escudriñar y andar en el Espíritu, porque con el Espíritu nosotros podemos contactar al Señor. Y dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La vida del cristiano es para andar en el Espíritu, y para que por el Espíritu nosotros podamos comprender todas las cosas. Todas las cosas. Amén. Y esto es también poder, todo esto está relacionado al vivir de la iglesia, al trato con los hermanos y a cómo miramos todas estas cosas. Vamos a segunda Corintios capítulo 5. Versos 16 y 17. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Cuando el Señor nos llama, hermano, hay un nuevo comienzo para nosotros, pero el andar es en el andar en el Espíritu. De allí en adelante, cuando nosotros andamos en el Espíritu, todas las cosas viejas pasaron, para que nosotros podamos andar en este nuevo hombre, ¿no? Y de allí entonces nosotros podemos discernir todas estas cosas. Si esto no es una obra hecha en nosotros, hermanos, nuestro andar es un andar natural, nuestro juicio es un juicio natural, nuestra vista es una vista natural, y todas las cosas con ese concepto juzgamos. Por eso, hermanos, es necesario poder tener luz de parte del Señor, para poder perseverar en su camino junto con los hermanos, porque esta es la voluntad de Dios, que siendo alumbrado, glorifiquemos al Señor caminando junto con los hermanos y Él pueda hacer su obra que comenzó en el momento que nos llamó hasta el final de nuestras vidas, ¿no? hasta que Él venga, ¿no? Gracias a Dios por el privilegio que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, somos nueva criatura y todas las cosas son hechas nuevas. Vamos a ver un poco la experiencia que tuvo Pablo. Vamos a Hechos 9. Cuatro y 5. 9, 4 y 5. Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. Aquí de vuelta, Pablo perseguía a la iglesia y el Señor se le apareció y le llama. Y entonces él dice, ¿quién eres, Señor? Pablo quedó ciego por la presencia de Dios, por el resplandor de la gloria del Señor. Quedó ciego y no sabía con quién se había encontrado.
Y él pregunta, ¿quién eres? Pero no dice, ¿quién eres tú? Sino, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y esto fue crucial para la vida de Pablo y también para nosotros, porque cuando el Señor nos alumbra, realmente, cuando tenemos revelación de parte del Señor, Él es el Señor de nuestras vidas. Y es importante. ¿Quién eres, Señor? Sin revelación. ¿Saben lo que es? Todos nosotros sabemos el término Señor. Él cayó en tierra, humillado, no ante Faraón, ante Faraón, sino antes el Señor. Y él reconoció por la gloria que le apareció y que quedó ciego y cayó postrado. Tuvo que reconocer que era Señor. Señor es alguien que es amo. Y cuando él dijo Señor, sabía que su vida pertenecía a alguien supremo. Por eso dijo, ¿quién eres, Señor? Y todos nosotros sabemos lo que dice Filipenses, que yo había citado, que el Padre lo hizo al Señor, Señor y Cristo, a Jesús, Señor y Cristo, ¿no? Y para nosotros, Él es el Señor. Pero ¿qué significa para nosotros en la vida práctica? Que nosotros estamos sometidos a Él, sumisos a Él, inclinados a Él, dispuestos a obedecerle, porque Él es el Señor de nuestras vidas. Y por eso todas estas cosas son importantes, hermanos. Es parte de la revelación. ¿Quién es Cristo para nosotros? ¿Realmente es el Señor para nuestras vidas? ¿Lo atendemos como Señor? ¿O lo tratamos como nuestro siervo? Bendito sea el nombre del Señor por su palabra, hermano. Que el Señor vaya conquistando nuestros corazones. Dice en el versículo 5, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces acá ocurren estas dos cosas que pasó en Mateo 16, que estuvimos leyendo. Cristo se revela a él y también le revela a la iglesia. Porque no le dice, yo soy aquel a quien crucificaron y ahora tú estás siguiendo a mis discípulos. Le dijo, yo soy aquel a quien tú persigues. A quien tú persigues. Entonces, ¿qué le está diciendo eso? Le está mostrando, por un lado, que es Cristo, el Señor, y por otro lado, que aquellos que Él perseguía era también Él. De tal manera, hermanos, entonces, que la iglesia es Cristo. Cada uno de nosotros somos parte de su cuerpo. Y si alguno toca a un miembro de la iglesia, estamos tocando al Señor. Porque es su cuerpo, hermano. Por eso necesitamos revelación y nosotros estamos tan lejos, hermanos, de poder entender esto. Los miembros que el Señor llama para la iglesia son el mismo, hermano. Son el mismo. No toques mi iglesia. ¿Por qué me lastimas en otra parte? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me persigues? Pablo en otros pasajes cuenta que él arrastraba, perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos, los iba a buscar hasta el hogar y desde el hogar los traía arrastrando, los llevaba en la cárcel y algunos eran torturados y otros martirizados, como el caso de Esteban. Y nosotros sabemos que él era uno. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, era un muchachito, dice ahí, él estaba acomodando la ropa de Esteban, ya estaba participando en eso. Pero el Señor le tuvo que golpear de tal manera, mira, y él muy probable habrá entendido
a Esteban, Señor. Yo estuve ahí con Esteban. Por eso él después dice, ¿no? Yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, ¿no? Porque perseguía a la iglesia y algo así dice, ¿no? Reconociendo. Seguramente se habrá acordado de tanto que él golpeó y que encarceló y que los arrastró como animales, ¿no? Que el Señor nos dé gracia, hermano, porque necesitamos tratarnos con amor, hermano, con gracia para los hermanos, valorarnos, no menospreciemos a nadie, hermano, porque cada hermano que ha sido lavado con la sangre preciosa de Cristo son parte de su cuerpo, son su cuerpo, hermano, son su cuerpo. Por eso, ¿qué somos nosotros aquí? Somos Cristo mismo. Él es la cabeza y nosotros su cuerpo. Que el Señor nos dé este valor y este entendimiento, esta luz, esta revelación acerca de su persona, hermano. Y tengamos este pasaje. Vamos a Hechos 22. Mm. 8:10. Dice, yo entonces respondí, que es un pasaje que está dando testimonio Pablo de su conversión. Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y aquí otra vez, hermano, miren cómo es. La primera pregunta de Pablo fue, ¿quién eres, Señor? Y acá la segunda pregunta, ¿qué haré, Señor? Y entonces el Señor, fiel a la revelación que le había dado, por un lado de su persona y por el otro lado de la iglesia, Él no le dice, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Haz esto, aquello, lo otro o lo de más allá. El Señor no le dice así, sino que le dijo, levántate, ve a Damasco y allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. De allí en adelante, hermanos, si nosotros leemos a continuación, que lo vamos a mirar, Él es enviado a la iglesia a tener comunión con los hermanos. Entre los hermanos vas a hallar lo que está dispuesto para ti. Los hermanos te van a orientar. Eso habla, hermanos, que nosotros necesitamos de la comunión de los hermanos y que entre los hermanos muchas veces está el hablar del Señor para mi persona. A veces las respuestas se encuentran en teniendo comunión con los hermanos de las cosas que uno pregunta. Otras veces el Señor nos habla, ¿no? Nos responde. Pero bueno es esta ligación, ¿no? Y también hay un pasaje que ahora bueno, dice, a ver, por un lado, hermanos, Pablo podría decir, bueno, a mí no me predicó el Evangelio nadie, como lo dice creo que en 2 Corintios, creo que habla así Pablo, ¿no? Sino que yo lo recibí por revelación. Y él podría decir, yo no necesito de nadie. Ahora, bueno, yo me mando solo, ¿no? Sin embargo, él no podía hacer. Dios no le permitió que él hiciera lo que se le ocurriera. Él estaba ligado y limitado al cuerpo de Cristo. Y eso es importante, porque marca un principio. Nosotros estamos sujetos. Deberíamos andar sujetos unos a otros y tener la orientación de caminar juntos en cuanto a la voluntad del Señor, en lo que al Señor se refiere. Y la sumisión es importante, porque habla de alguien que está dispuesto a obedecer, alguien que está dispuesto a humillarse. Pablo había aprendido esta lección, a someterse a los hermanos. Y miren, Ananías se menciona aquí y no se menciona en otra parte más. Era un hermanito más.
Pero vamos de vuelta, por eso decía, vamos a Hechos 9. Volvemos al pasaje que teníamos marcado antes. Dice en versículo 10 en adelante, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas, uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Amén. Y entonces el Señor lo vuelve a ligar a los hermanos. Y en el versículo, volviendo, perdón, hermanos, al 22 de Hechos, dice: vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista. Y dice, hermano, y lo miré. Cuando el Señor quedó ciego, dejó de perder la vista física, espiritualmente él vio al Señor. Tuvo una revelación espiritual. Y cuando él recobró la vista, al primero que vio fue Ananías. Dice: y lo miré. Todas estas cosas nos hablan, hermanos. No se encontró con el Señor. El Señor ya no estaba más, había desaparecido. Pero estaba el hermano Ananías. Como diciendo: ahora sigue con los hermanos. Camina con los hermanos. Esto es la iglesia, hermanos. Por un lado tenemos visión espiritual, que son necesarias, las revelaciones. Por otro lado tenemos hermanos palpables, que podemos tocar, que podemos hablar, que aún podemos ser ofendidos, agredidos, o en algún caso, no sé, lastimados, etc. Pero son palpables, son nuestros hermanos, es el cuerpo de Cristo, para no desprendernos hasta el final del camino. Y esto es interesante. Y bendito sea el nombre del Señor por todo esto, ¿no? Dice el versículo 16, perdón que yo lo tenga de un versículo a otro, de un libro a otro, de una hoja hasta otra, ¿no? Dice en el versículo 9 de Hechos 16, dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Para esto le había llamado a Pablo. Y esto es lo mismo en principio, tal vez sin duda, hermanos, ni comparación a lo que padeció Pablo con nosotros, ni comparación. Y a veces nosotros, hermanos, pensamos, como yo, lo digo porque yo también lo pienso: Señor, ¿qué estoy haciendo por ti, Señor? Los días me van pasando, me pasan las horas por día. Señor, ¿qué hago por ti, Señor? ¿Qué hago? Solo trabajar para mí. Estar en mi casa, mirar televisión, cuidar la casa, no sé, arreglarla, mantenerla, no sé, comprar, vender, comer, vivir. Pero hay algo importante, hermano. Orar, humillarse delante del Señor, buscar al Señor, es algo que Dios espera que nosotros hagamos. Después el Señor nos va a dirigir, pero no antes, hermano. Ananías, aunque uno puede decir, fue un hermanito, pero la Biblia dice que era alguien fiel, que tenía testimonio. Era un hermano que no se menciona en la Biblia más que esa vez, pero sin duda que conocía al Señor, tenía una intimidad con el Señor. Y de eso se trata la vida cristiana, hermano. ¿Cómo podemos servir al Señor? Busquémoslo, hermano, con todo el corazón, con ruegos y súplicas. Clamemos al Señor hasta tener revelación. Y también ver la necesidad que nosotros tenemos. Señor, transforma. Por favor, Señor, transforma. No sea el mismo, Señor, no sea el mismo para con mi esposa, siempre renegando, siempre hablando, siempre maltratándola, criticándola, exponiéndola, o viceversa, ¿no? El cónyuge.
los hijos y los hermanos. Y así juzgar todas las cosas de esta manera, de una forma natural. Hermanos, el Señor trabaja en nuestro hogar, en donde estemos, trabaja, trata, Señor. Hasta con los perros y la tortuga trabaja el Señor en nuestra casa, hermano. El Señor nos alumbre, hermano. Amén.